Bueno, ya se supone que está entrando menos gente. Si alguno tiene el dato de que, porque no sé por qué me cuesta encontrar la... Profe, ¿después puede mandar hasta ahora? ¿Hay alguien que esté hablando que no lo escucho? Yo no sé si se escuchó. Le preguntaron si podía... perdón. No pasa nada. No, si podía mandar a Telegram las filminas que venimos usando hasta ahora, desde que comenzaron las clases. Bueno, una cosa, les cuento que, bueno, empiezo por decirles que en su momento estaban las filminas, pero yo las he modificado, así que voy a tratar de cambiarlas. O sea, están otras filminas agregadas a esta cuestión de grupo. Así que voy a tratar de ponerlas. Bueno. Hola. Hola. Hola, profe. Sí. No, me sonó una llamada, pero no sé, no es nadie aparentemente. Pensé que en una de esas podía ser alguno del miembro del grupo, pero no. Bueno. Bueno, estábamos hablando de grupos y en un momento dado llegamos a la cuestión de los roles. Y entonces yo les estaba diciendo que una posibilidad tenía que ver con pensar los roles de acuerdo a lo que habíamos visto de Kurt-Lewin, ¿no? Que Kurt-Lewin decía que existen roles que son de mantenimiento del grupo y roles que son de producción, ¿no? Entonces decíamos, si Juan se va a mate mientras estudiamos, o Pedro hace un chiste, María se preocupa si tenemos hambre o no, son roles de mantenimiento del grupo, porque lo que nos enseña Levin es que la primera tarea del grupo es mantenerse como grupo. Si yo me enojo con el grupo y rompo el grupo, ya sonamos de alguna manera. El grupo no puede llegar a hacer la tarea porque no se mantuvo como grupo. Pero después también están los roles de producción, que es que hagamos la tarea, que se cumpla la tarea, que se cumpla el objetivo. Si no cumplimos con la tarea, también el grupo se va a disolver o va a terminar muriéndose, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces esto será una primera diferenciación de roles. Lo que después vamos a ver también es que Pichón va a ver, va en un momento dado a agregar esta posibilidad de roles, como el otro día lo vimos cuando hablamos de Bion, que Bion hablábamos de los supuestos básicos. Cuando un grupo no puede hacer la tarea, se genera una cierta crisis, se crece la ansiedad y se generan los supuestos básicos. Pichón no va a hablar de supuestos básicos, pero va a hablar que va a haber roles de la ansiedad, roles de alguna manera cuando hay una antitarea y va a haber una tendencia a posturas defensivas. Y esos roles los vamos a trabajar después vamos a hablar de ellos, ¿no? Pichón dice que el mantenimiento es más o menos equivalente al sentimiento de pertenecer al grupo. Si yo me siento parte del grupo, si en un momento dado puedo empezar a hablar de nosotros, ya podríamos decir que se está cumpliendo el mantenimiento del grupo. ¿Siguen viendo las filminas? Perdón. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perdonen Sí, que a profe, veces se ven. voy a preguntar de más esto, pero me ha pasado con otras clases que yo avanzo y por ahí ustedes no veían las filminas y yo no me enteraba.
Entonces, si pasa, yo por eso de vez en cuando voy a preguntar de nuevo si se ven, y se pasan además, porque a veces se ven pero se quedan atrancadas y yo sigo como si pasaran. En general, podemos decir que si uno pensara, Pichon Rivière, siempre me encuentro atrapado por las filminas, porque a veces me dan ganas de irme para adelante, porque sería como más fácil de pensar, pero decíamos que la primera tarea de un grupo es reproducirse como grupo, y entonces, pero esa es la tarea implícita. Nadie que está en un grupo dice, yo estoy acá para, parte de mi energía es mantenerme como grupo, así que yo tengo, sino que esto es algo implícito, la tarea implícita del grupo es mantenerse como grupo. Lo que a veces los miembros son conscientes es de la tarea explícita, o sea, de la tarea, los roles de producción o la tarea de producción. Eso sí se es consciente, no tanto que hay que mantenerse como grupo. Bueno, el otro día hablamos y dimos un ejemplo de esto de que los grupos no son necesariamente con tareas socialmente aceptadas como productivas, sino que el rol de la tarea del grupo está asignada por la misma conformación del grupo, y hablábamos de la posibilidad, por ejemplo, de un grupo de diversión. Yo tengo un grupo con el cual salgo de joda y me siento bien y bueno, y me entretengo con ese grupo, y entonces es un grupo con una tarea que no es, por ejemplo, estudiar, que sería socialmente más aceptada, pero las tareas no son, no hacen al grupo, o sea, cualquier grupo puede tener una tarea diversa, pero también lo mismo necesita tener esta energía de mantenimiento y esta energía de producción. También dijimos que a veces los propósitos explícitos de los grupos tienen propósitos secundarios, pero si ustedes en un momento dado cumplen la función de coordinador, tienen que tratar de no permitir que los propósitos secundarios se transformen en primarios. Los propósitos secundarios corren el riesgo de transformarse en contrapropósitos cuando pasan a ser primarios. Si vamos a suponer, volvemos al ejemplo del estudio y la diversión. En mi grupo de estudio también nos divertimos. Empezamos como un grupo de estudio, pero en un momento dado también salimos juntos. Pero si la tarea de salir juntos y de divertirse pasa a ser primaria respecto a la del estudio, eso también es un propósito secundario que se va a transformar en contrapropósito. Bueno, vamos a acordar una cosa, y por ahí acá vamos a tratar, es como un recordatorio, no es parte del temario de esta unidad, pero que es aclarar que la psicología social no es una psicología de los grupos, sino que la psicología social pretende ser una reflexión acerca del sujeto y su comportamiento en una red vincular, a través del interjuego entre necesidad y satisfacción, donde el grupo puede ser el escenario fundamental de la satisfacción en la constitución, y un instrumento en la constitución del sujeto. Esto sería el objetivo de la psicología social, pero sí los grupos como escenarios son estudiados por la psicología social y muchas veces son la referencia en la Argentina. Mirá qué importante, ¿no? Lo que con Pichon Rivière sabemos de grupo. Un alumno, Francisco Verderone, me está levantando la mano, me lo dice el programa porque yo no veo mano levantada, pero bueno, le doy la palabra. Francisco. Quería preguntar, ¿qué implica que se convierta en un contrapropósito? ¿Es negativo? O sea, las cosas no son buenas o malas como si fuera la Biblia y está Dios y el diablo. Pero podemos decir, como coordinador, no es buen parámetro que dejes que se vaya mucho el grupo hacia los propósitos secundarios, porque pueden terminar alejándolo de su tarea principal, que es la producción, la tarea. Acordémonos como psicólogos, esto ya me voy a un tip para psicólogos, no hay bueno y malo, no hay cosas que son buenas y malas. No es que lo que... Vamos a ver que podemos inclusive en determinado momento encontrar cuestiones éticas que nadie recomendaría que hagas tal cosa,
pero no es la cuestión de lo bueno y lo malo, sino que tenemos que encontrar que hay cosas que son mejores o peores en una... O sea, el objetivo de la psicología social, que es intervenir para hacer un cambio psicosocial programado, y te va a jugar en contra que algunas cosas de las que acá estamos hablando con contrapropósitos. ¿Se entiende o lo hice y lo compliqué más todavía? Francisco, ¿contestá vos o el que tenga dudas que diga? Lo que entendí es que se convierte, o sea, es un contrapropósito, va en contra del propósito principal. Por eso, cuando Sí, se convierte en y principal, como contrapropósito por ahí te lleva a otro lugar que a la tarea. Otro ejemplo que yo mencioné les decía, si en un grupo hay dos participantes que levantaron la mano, pero déjenme terminar esta idea y le doy la palabra. Si un grupo toma un formato familiar, también decía que no es bueno que los grupos de estudios o los grupos de trabajo, los grupos operativos, tomen formas de familia. También como coordinador, si uno ve que empieza a decir, uno empieza a ver palabras como mami, papi, muy, muy frecuentemente en el grupo, como coordinador tengo que pensar qué está pasando, pero no es bueno que tome formato familiar del grupo. Un grupo es un grupo, no una familia. ¿Se entiende? Hubo dos personas que levantaron la mano, pero como fueron dos no me dijo los nombres, así que el que quiera hablar, que hable. Profe, yo quería decir algo al respecto de lo que estaba hablando, esto de lo bueno y lo malo, ¿no? En base al psicólogo. Me parece muy interesante lo que está diciendo porque yo veía videos en base a la psicología infantil, como que no recomendaban que uno le diga a un niño, portate bien, porque portarse bien es un término muy amplio, o sea, ¿qué refiere portarse bien? Y es también, o sea, para usted portarse bien refiere a algo y para mí portarse bien refiere a otra cosa distinta a la de usted. Entonces como que me hacía ruido eso de portarse bien, o sea, el bien o qué es portarse mal. Nada, eso. Nosotros vamos a hablar de psicología social, pero yo de paso también trato de transmitirles mi experiencia como psicólogo, porque ustedes están en formación y lo que quieren es ser psicólogos, no psicólogos sociales. Yo creo que la psicología social es importante para un psicólogo, pero me interesa también lo que pueda transmitirles, transmitírselos de alguna manera. Les cuento que yo empecé a aprender computación hace muchos años, y una fantasía que teníamos hace muchos años es que uno podía tomar una decisión que uno metiera la pata, y entonces se armara un lío bárbaro, y la computadora se me muriera porque borré tal cosa. Y en verdad, si bien es cierto que hace muchos años era más fácil que eso pasara, con el tiempo aprendí que uno nunca se manda grandes macanas en computación, ¿no? En todo caso, todo es reparable, todo es reversible. Y en la psicología yo les diría en primera instancia que es así. O sea que nada, el día que empiecen a trabajar van a tener mucho miedo de lo que van a hacer y eso los puede paralizar. No es bueno que se paralicen, pero sí es bueno que uno tenga una capacidad de reflexión constante y de autocrítica mientras uno está trabajando. Porque vos trajiste lo de la psicología infantil. Yo tengo un montón de reparos. Una de las disciplinas que yo más cuestiono son los psicólogos de niños a veces. Porque de alguna manera, pongo un ejemplo muy sencillo. Hay una situación que supuestamente está descrita como... ¿Se acuerdan el caso que hubo de Chosmalal? Eso que salió en los medios nacionales de comunicación, que un señor había agarrado a una niña y había abusado de ella, y qué sé yo, entonces la madre salió y se quejó del hospital que no la había atendido. ¿Se acuerdan eso? ¿No escucharon ese caso en los medios de comunicación? Ay, No, hola, profe. profe, perdón, no lo escuché, se me cortó justo el audio. Bueno, hubo un caso, yo estuve justo en el verano por Chosmalal, y justo en un momento dado me llamó la atención porque los medios de comunicación nacionales tomaron
un caso, un ejemplo de lo que es terriblemente negativo, y es que un hombre había abusado de una niña de 5 años en Chosmalal, y que la mamá había salido gracias a que la mamá había salido de los medios y qué sé yo, al hombre lo habían encontrado, lo habían agarrado rápidamente y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, yo me anoté 2 o 3 cosas en mi cabeza como diciendo, esta noticia a mí no me cierra del todo. Y lo llamé a Javier Molina, que es un psicólogo de Chosmalal con el cual yo tengo vinculación de cuando yo estaba activo en el hospital. Él estaba de coordinador del área de salud mental de allá y a veces hacíamos capacitaciones juntos, etc. Y lo llamé a Javier y le pregunté, no les voy a contar la noticia cómo fue, sino que ustedes si después quieren la revén, tratan de buscarla, que estuvo no hace mucho en los medios nacionales. Y entonces que decían, primero que daban por sentado que la nena había sido abusada. Entonces, ahí hay ya un graso error de la mamá, porque en todo caso esa nena en una comunidad chica como Chosmalal va a tener el rótulo de abusada para toda la vida, porque se transformó en pública una situación que tendría que ser de carácter privado. ¿Se entiende lo que digo? Javier me dijo que en esta acusación de que no las había atendido bien en el hospital es porque ellos hacen guardias psicosociales, hace guardia un asistente social o un psicólogo indistintamente, pero cualquiera de ellos puede llamar a al otro rol si es necesario. El asistente social la atendió, pero la madre consideraba que eso no era suficiente y entonces por eso decía que había sido mal atendido, porque no lo había visto un psicólogo. Ahora, aunque lo hubiese, lo que charlaba Javier, que el caso después se recharló, que es una persona que hace guardias hace mucho, que le puede tocar también un psicótico en la guardia, y tiene que atenderlo y eventualmente llamar a la ayuda si es necesario, pero tiene que tener un cierto manejo de salud mental, y Javier tenía un concepto muy bueno justo de este asistente social. Entonces, de alguna manera, el hecho de este reclamo del psicólogo es decir, si le pasó esto ya se volvió loco y es necesario que alguien lo cure. Y en verdad, vamos a acordar también que pase lo que pase, no es bueno que además del trauma le quede el rótulo de loco que haya que atender. Entonces, era malo este paso. Lo mismo Javier consideraba que no había habido una situación de abuso con la nena en el sentido sexual. Sí, este señor la había agarrado como si fuera y la había llevado. Eso sí fue violento para esta nena, que de golpe la sacó de su medio. Y bueno, y el tercer punto que yo le decía es que a mí me parecía que este señor, más que un violador o un delincuente sexual, era un tipo que estaba loco en el momento que hizo esto. Y lo hizo, no sé con qué razones, pero un violador no es tan, me parece que no es tan inoportuno para actuar. Está en un lugar de paso que no conoce y agarra una niña y la pone en el auto y se la lleva y la viola. Es medio raro, ¿no? O sea, ¿qué me hago yo la fantasía que este señor, más que agarrar a una nena cualquiera, agarró a su hija? No sé qué pasó, pero no lo veo como una cuestión necesariamente de un violador, un pedófilo que abusó de esta niña de 5 años en 1 hora o media hora que la alejó de su hogar. Y el cuarto factor que yo me quedo con esto es que la familia estaba purgando alguna culpa, porque lo real es que una nena que, si bien en Chosmalal se puede transitar solo bastante, me parece que hubo un descuido de la familia en el momento que pasó esto, y la familia fundamentalmente encubría ese descuido, entre otras cosas. Bueno, pero ¿me entienden el análisis que yo hago? ¿Se entiende o la hice muy complicada? ¿Se entiende? Bueno, ustedes que son habilidosos con la computación, ¿por qué alguno no busca el caso? Profe, yo también me enteré de ese caso. Sí, Justamente yo en el verano también estaba cerca de la zona y me enteré. Y si bien no estaba en la zona, pero estaba cerca. Y es feo porque uno se llega a enterar desde, como usted dijo, era algo nacional, o sea, en las noticias nacionales.
Sí, que ya de por sí es como que, uy, fíjense, adquirió un carácter nacional esta noticia, ¿no? Eh, como ahora, como ahora somos conocidos por la alcoholemia de 5 puntos y pico. O sea, nos volvemos conocidos los neuquinos por los malos casos. Pero bueno, ¿sos de Chosmalal, sos de esa zona? No, es justo iba a decir que pasa también con Cutralcó. Yo soy de Cutralcó, Ah, pero yo viajo a Las Ovejas, que queda ahí nomás de Chosmalal. Entonces, claro, Cutralcó también salen las noticias nacionales por cosas malas nada más. al pelo. Bueno, al pelo, pero yo por alguna razón viajás habitualmente a Las Ovejas y sí, uno lo que se le cae al mundo es decir, yo creí que en Chosmalal estaba librado de estos problemas, ¿no? Y de golpe, pero bueno, lo mismo, escuchaste la noticia, ¿y qué pensaste? ¿Fue violada esta nena o no? En su momento escuché la noticia y nada, como que, claro, como tampoco uno sabe qué pensar, si ya lo dieron por dictado de que fue violada, Lo tampoco dieron por indagué hecho. mucho en el La tema, como nena que ya claro, entonces en no el pueblo va a lo, estar no está en rotulada contra como de la eso. abusada sexualmente a los 5 años. Claro, entonces, y uno tiende a pensar, y como son los medios de comunicación, tiende a pensar que está bien, que, ¿a qué me refiero está bien? O sea, como que ya está, que hicieron todo lo que tenían que hacer para comprobar que fue una violación, Y para que todo el cuando mundo no es se así. cuide de que no le pase lo mismo a otra niña de Chosmalal que ande suelta por ahí, ¿no? Pero, y aparentemente ya cumplieron hicieron bien, porque hicieron lo que corresponde, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir, que en general uno, no es tan malo el principio de la medicina que dice, cuando hagas algo, por lo menos asegúrate de no hacer daño, ¿no? Y acá también podríamos decir como psicólogos que lo primero que tenemos que cuidar es de no hacer más daño que el que podemos dar, que el beneficio que podemos dar con nuestra acción, ¿no? Y insisto, con los niños pareciera que con esta cuestión que tenemos los psicólogos de que supuestamente los traumas se generan cuando uno es chico, entonces hay que cuidarlos de que no tengan traumas y a veces traumatizamos más queriendo evitar los traumas, ¿no? Esto sería la idea. Yo creo que está, en verdad, acordemos que si esa niña tuvo alguna situación traumática, no la va a elaborar en las primeras 24 horas, ni la va a elaborar en una consulta de emergencia. Y en todo caso, alguien que la siga dirá, ¿cambió su conducta a partir de esto? ¿Hubo un cambio en su conducta? Bueno, que sería bueno investigar qué le está pasando. Pero no es necesario de que porque tuvo una situación traumática esta nena ya se volvió loca. Bueno, se me pasó sola la Filmina, pero me está recordando que tenemos que seguir la clase. Bueno, y vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el primer concepto de grupo que que es de Pichón, y que de alguna manera no va a ser malo que ustedes el día de mañana tengan una idea de una definición pichoniana de lo que es un grupo. Y Pichón dice, vamos a leerla, pero después vamos a analizarla las partes para que se acuerden fácilmente por las partes. Y dice, un conjunto restringido de personas que ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se propone en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Esta es la definición de Pichón de lo que es un grupo. De alguna manera, ¿cómo la podemos recordar? Es un conjunto de personas, no es una sola, ni es una multitud. Tiene una mutua representación interna, que es uno de los, que después vamos a ver y le vamos a poner el nombre, uno de los organizadores internos del grupo, y tiene una tarea que es otro organizador del grupo, un segundo organizador del grupo, que una tarea que constituye su finalidad u objetivo, le podemos cambiar un poquito la palabra y sería y interactúan a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Esta es una definición. No sé por qué siempre me manda esta macana que hago las filminas de una manera. Profe, ¿puedo volver para atrás?
Sí, la filmina anterior, iba la a tratar definición. de, ahora te la voy a volver a poner, pero iba a tratar de configurar esta filmina para que se vea, porque está de tal manera que no se ve. ¿Eh? En el interjuego de... Bueno, vos querías que yo vuelva para atrás. Volvimos para atrás. A ver. ¿Esta querías ver? Sí, profe, muchas gracias. Mientras, evidentemente, este muchacho está tomando nota. No sé si es bueno porque las filminas las voy a poner después bien. Pero aprovecho para tomarme un mate. ¿Puedo pasar ya? Profe, Sí. Sí, profe. la quería Sí. consultar. Cuando un integrante del grupo abandona el grupo, realmente, o sea, valga la redundancia, no, perdón. ¿El grupo se disuelve completamente o no pasa nada si algún integrante, por ejemplo, abandona el grupo? Si algún integrante abandona el grupo, Claro, ¿qué es lo que pasa? en verdad yo te diría que en toda historia grupal siempre hay salidas de miembros. Te diría que es en un grupo, a ver, yo trabajé con grupos de admisión y entonces yo decía, el grupo es exitoso porque retiene en sus filas a 6 o 7 de cada 10 miembros que entran. Y me parece que eso ya lo vuelve exitoso. Y yo lo comparo con lo que podría pasar en una terapia individual, que de cada 6 o de cada 10 miembros que consultan en un servicio, 2 o 3, cuando mucho, se mantienen como pacientes. Les doy unas cifras que no alcancé a leer la levantada de mano, no alcancé a leer quién era. Yo, profe. Dale, decido. No, quería decir que igual si un integrante del grupo se va, no es que puede ser reemplazado ni puede entrar alguien nuevo, digamos, el grupo ya está conformado y bueno, hay un montón de cosas que ahora usted seguramente va a explicar, pero quería decir eso. Lo mismo en ¿Alguien un más grupo asumiría el rol? terapéutico. Vamos a poner, por ejemplo, en los grupos de admisión, uno tenía contemplado que iba a haber gente que se iba a ir, pero no podíamos reemplazarlos por otros miembros. Era cerrado en cuanto al ingreso. Y en un grupo terapéutico no es así, se reemplazan, como vos decís, pero no de un día para el otro. Los ingresos a un grupo terapéutico son programados no son todas las reuniones, porque cuando uno ingresa a nuevos miembros, el grupo vuelve a redefinirse y tiene toda una tarea de conformación y de mantenimiento que retrasa la tarea. Entonces, si estuviéramos entrando miembros todas las reuniones, de alguna manera no tendríamos tiempo para trabajar. Entonces, generalmente se organizan esos ingresos cada cierto tiempo. ¿Tá? ¿Se entiende? Aprendí una cosa más de este programa, que cuando alguien me levanta la mano me lo pone primero en las que están, en los 3 miembros que tengo acá. Así que ahora ya voy a poder, ¿ves? Por ejemplo, a Janina Bassignani me doy cuenta que no hace falta que la vean el cartelito que me apareció de participante, sino que me apareció acá. Sí, Dale, no, Janina. eso quería preguntar. Lo de. Ay, se me fue, perdón. Lo de los reemplazos, porque tenía entendido de que los grupos eran justamente cerrados por eso, de que no había reemplazo de roles, por eso me parece la pregunta de la compañera de si se va alguien, si el grupo se disuelve. Pero no sabía de que estaba permitida la admisión después de un tiempo en un grupo terapéutico. En un grupo Pensé que quedaba terapéutico. conformado. En un grupo terapéutico. Y en un grupo de ayuda mutua, los miembros pueden, generalmente, la forma de acceder, en un grupo de ayuda mutua, no hay un terapeuta que elige a los miembros, y por lo cual la gente puede entrar entra cuando puede y cuando quiere. Esto no sé si me lo entienden, pero por ejemplo, el grupo Alas, que funcionaba en la escuela San Martín los días miércoles a las 6 de la tarde o a las 7, no me acuerdo bien el horario, nosotros nos citaban, no es que me hablaban a mí y yo le decía anda, sino que la gente iba y llegaba al grupo y ahí lo conocíamos, que era un nuevo miembro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esto me hizo acordar una cosa, que yo me voy tanto por las ramas.
que el otro día cuando yo pregunté si en esta clase había personas que hubiesen tenido un trastorno de ansiedad, hubo como 4 personas que se identificaron con esto. Y entonces eso me generó las ganas de hacer un grupo virtual ALAS, o sea, volver a hacer un grupo de ayuda mutua para los trastornos de ansiedad. Así que, si estas personas quieren conectarse conmigo para que yo me reúna con ellos y los asesore, no tengo problemas, pero sí cuando terminemos la cursada quiero invitar no solo a los que tengan el problema, sino a alguno que tenga ganas de trabajar en esto, a que me ayude a formar un grupo de ayuda mutua de trastornos de ansiedad. Bueno, voy a seguir un poquito. Esta filmina me parece que está clara, no hace falta que yo la aclare, ¿no? Está claro lo que dice. Pero vamos a llegar a otra cosa, que es la serie, que es un concepto que no es pichoniano, pero Pichón, a ver si lo... acá está, me había pasado 2 juntas. Pichón usa este término, que es un término de Jean-Paul Sartre. No sé si ustedes lo ubican a Sartre, pero ¿por qué? Porque Sartre fue un filósofo, no es un psicólogo, que fue muy conocido en cierta época y además fue la pareja de una psicóloga, sí, muy conocida, que era Simone de Beauvoir. Y Sartre crea este concepto de serie para hablar de un conjunto de personas que también comparten tiempo y espacio, donde están las personas en presencia simultánea, ¿no? Pero no se da una relación entre sí. El otro no me es significativo, no hay reciprocidad en las acciones, a lo que no lo deja constituirse en un proceso interaccional. Por ejemplo, los clientes en el interior de un comercio o las personas que esperan un colectivo, por ejemplo, podría ser una serie. Profesor, Sí. En la serie la tarea sería en común y perdón, en el grupo la tarea sería en común y en la serie no. No hay una tarea compartida. Pueden tener la misma tarea o la misma finalidad, pero no es compartida, no es en común. La palabra que vos usás es clave. En la serie puede ser que tengan la misma necesidad y por lo tanto el mismo objetivo, pero no se comparte la tarea. O sea, el conjunto... Profe. Sí. Nuestro profe de prácticos había dado un ejemplo de serie que era el supermercado, estamos, digamos, en la fila para pagar y, digamos, tenemos la misma finalidad de pagar lo que compramos, digamos, pero no nos relacionamos, no hablamos, no me importa el otro que está adelante o atrás mío esperando la fila. Digamos, tenemos una misma tarea, una misma finalidad, pero no hay, digamos... Bueno, está bien, te cuento que César tiene devoción por este tema, le encanta el tema de series. Cuando hicimos preguntas para el tema grupo me hizo como 50 preguntas de serie, así que cuidado con César y la serie. Pero bueno, no, pero lo importante sería que este es el concepto básico de la serie, que en la serie el grupo está organizado desde afuera, no desde adentro del grupo. Hablamos de grupo cuando el grupo puede empezar a mantenerse juntos más allá del orden externo. Por eso son los organizadores de este grupo, sería la mutua representación interna y la constelación necesidad, objetivo, tarea. Ejemplo, la cola del colectivo que va a Roca o que va a Neuquén, la del Cocó, podríamos decir, ustedes están en la cola y podríamos decir que el otro me jode, porque si hay mucha gente voy a ir parado, así que para mí cuanto menos gente habría es mejor, y si yo puedo pasar y ponerles un pie en la cabeza para subirme primero, mejor capaz. Y entonces el otro no es necesariamente, no necesito al otro para hacer la tarea, sino que el otro siento que me dificulta la tarea. Pero si resulta de que de golpe un día salen a la cosa y el colectivo no pasa y se quedan 45 minutos esperando, por ahí alguno dice, che, tenemos que hacer una nota y presentárselo al Cocó porque esto no puede ser, estamos acá un montón de tiempo, no sé qué pasó.
Y entonces, por ahí empiezan a organizarse para presentarle una nota al Coco, y entonces esa serie se transforma en un grupo. Ailén, me pediste la palabra. Pero no sé, no estás, Ailén, no tenés la mano levantada acá en No, el... profe, se me había salido y volví a ingresar. Sí, Capaz que eso le apareció. Ah, no sé entonces por qué apareciste como levantando la mano, pero bueno, Creo que fui yo. tocó una tecla Levanté justo. la mano. Bueno, pero entonces lo importante es que una serie está organizada desde afuera y en el grupo uno está organizado desde adentro. Los organizadores internos es lo que hace la diferencia entre los grupos y las series. Uno de los organizadores es lo que nosotros le vamos a llamar la constelación necesidad, objetivo, tarea. Ya el otro día hablábamos que para los norteamericanos un grupo es un conjunto de personas con relaciones íntimas que tienen el mismo objetivo. Y Pichón, en cambio, prefiere utilizar la palabra tarea, porque dice que los grupos nunca realizan sus objetivos. Lo que los junta es una tarea, pero en la tarea se van redefiniendo los objetivos. Nosotros hicimos un grupo para juntar plata para viajar a La Plata al 7º Congreso de Alumnos de Psicología. Y bueno, y la idea es que íbamos a viajar, qué sé yo, 80, y nos dimos cuenta que no era tan fácil económicamente, y bueno, fuimos redefiniendo y qué sé yo, la plata que juntamos fue la mitad, entonces los que pudieron ir no fueron todos. Bueno, la tarea se va redefiniendo. Y en generalmente son las tareas los que más van a definir roles, asunción y adjudicación de roles. Están más ligados los roles los roles están más ligados a la tarea que al mantenimiento. Por lo menos los roles fundamentales de líder y esto están más ligados a la tarea que al mantenimiento. Y el segundo gran organizador del grupo es la mutua representación interna, que yo tengo una percepción del otro. Los que yo les conté que en mi concurso de la materia vino un tribunal externo que me preguntó por George Simmels, y George Simmels tiene un término que es que los miembros tienen que ser visibles. La visibilidad en los grupos es el concepto de George Simmels. Entonces dijimos que los grupos necesitan energía de mantenimiento y energía de producción, y nosotros podríamos vincular estos conceptos del Levin con los conceptos de Pichón, y podemos decir que el concepto de mantenimiento se parece bastante al concepto de pertenecer, y el concepto de producción se parece bastante al concepto de pertinencia de Pichón. ¿Por qué tarea explícita e implícita, de alguna manera? Vuelvo a insistir, la tarea implícita... Sí. Perdón, ¿puede ir un poquito más despacio? Hablaba de la energía de mantenimiento y de producción y no llegué a entender lo que estaba diciendo. Bueno, el pelo, yo te cuento que me apuré porque esta parte, como la estoy reiterando muchas veces, tenía miedo que alguno me acuse de repetitivo. Pero bueno, la hacemos más despacio, ¿no? Pero acordemos que Kurt Lewin habla de energía de mantenimiento y de energía de producción. Y no se olviden, vamos a ver, no se olviden de la ecuación grupo es igual a energía de mantenimiento sobre energía de producción, como diciendo tiene que haber equivalencia entre lo gastado en mantenerse con producir. Esto quiere decir que si un día vos te dedicaste mucho si tenés un grupo de estudio y un día la verdad que se rascaron bastante los huevos en cuanto al estudio, estuvieron hablando de todo pero menos del estudio, ¿eso quiere decir que el grupo se disolvió? No, si lo corrigen y no les pasa todos los días lo mismo, el grupo puede existir. Ahora, si mantienen esa tendencia y llegan al examen y todo sale mal, a ustedes les gustará mucho estar con estos compañeros, pero dicen, pero acá no voy a avanzar nunca en la carrera, tengo que buscarme compañeros más estudiosos y se van a cambiar de grupo. Entonces, esto tiene que ver con estos roles. Pero de alguna manera, yo vincularía... Vamos a ver, me voy a ir acá. ¿Conocen el cono invertido de Pichon-Rivière, el famoso esquema del cono invertido de Pichon-Rivière? No.
Nadie ha visto esto, porque inclusive en las lecturas, yo le dije que lean una escuela destinada, pero no, habla muy poco del cono invertido. ¿Y qué es el esquema del cono invertido de Pichon-Rivière? Porque estuve hablando de conceptos dinámicos, de la evolución de un grupo. ¿Esto implica cuenta una forma de evolución de un grupo? No. Pichon-Rivière inventó esto como una forma de dar cuenta de qué pasa en la dinámica de un grupo. Él no dice que esto sea una forma de los grupos de moverse necesariamente, sino que dice que es una forma de evaluarlos. ¿Por qué se llama cono invertido? Porque en verdad, si el cono invertido funcionara bien, ustedes si tenían un cono en geometría en la escuela primaria, el cono se podía apoyar. Y si el cono tuviera este formato, jamás se podía apoyar, o sea, solo se podía apoyar sobre la base. O sea que el cono generalmente se lo representa al revés, por eso es un cono invertido. ¿Está? Y les cuento que, a la miércoles, se me fue el cono, acá está de nuevo. Les cuento que no encontré una buena, nunca pude encontrar, algún día tengo que ver si la fabrico, una buena imagen del cono invertido, pero les cuento que todas las que hay en internet son bastante malas las imágenes que hay del cono invertido, porque ustedes acá ven un montón de anillos, pero en verdad acá tendría que haber una espiral dialéctica en el verdadero cono invertido. ¿Por qué es una espiral dialéctica? Porque se supone que los grupos van a hacer movimientos entre dos fuerzas más grandes, que acá no están puestas los nombres, pero podemos decir, si nosotros viéramos, ustedes no ven mi mouse, ¿no? Sí, Sí, se ve. profe, se ve. Se ve. ¿Ve el mouse? Ah, bueno, entonces lo vamos a usar de puntero. Esta es una línea y esta es otra línea. Si yo quisiera, para mí los dos grandes vectores del cono invertido son estos dos, y uno es la pertenencia y otro es la pertinencia. En una palabra, uno es la energía de mantenimiento y otra es la energía de producción. Y en todo caso, todas estas cosas que la mayoría de los autores consideran los vectores, pelea, aprendizaje, comunicación, pertinencia, cooperación, afiliación y pertenencia, son categorías evaluatorias, pero los verdaderos vectores son los otros. Pero podemos decir, de alguna manera, ¿cómo hacemos para mantener este equilibrio que yo les decía, igualdad de energías gastadas en la producción con energías gastadas en la mantenimiento? Justamente, nos mandamos un chiste y alguno entonces da un resumen, entonces va desde la pertenencia a la pertinencia. Y después, bueno, nos acordamos de algún dato, felicitamos a un compañero por el cumpleaños, nos volvemos a ir al mantenimiento y el otro dice, miren, yo saqué del centro de estudiantes todas las fichas que tenemos para estudiar. ¿Sí? Y entonces, en esta evolución que vamos desde el mantenimiento a la producción constantemente, vamos subiendo y vamos logrando formas más complejas de interacción, más complejas de adjudicación y asunción de roles. Entonces, si yo pudiera hacer este cono bien puesto, bien, me voy a dedicar a completarlo, pero no iba a terminar, por eso no me puse. Pero podemos decir, acá podríamos encontrar una de estas líneas sería la pertinencia y otra sería la pertenencia. Acá encontramos manifiesto y latente, que sería también, podríamos decir, lo implícito y lo explícito. Bueno, y les digo una cosa más, para poder terminar de entender esto. ¿Cómo podríamos terminar de completar este cono que está incompleto? Pichon-Rivière habla de los universales, de las ansiedades universales. Y entonces, ¿dónde las va a ubicar? Acá en el vértice del cono. Dice, toda vez que empieza un grupo, hay ansiedades que son básicas y repetitivas en todos los grupos y se parecen, y por eso hablamos que son ansiedades como universales, que están en todos los grupos al comienzo. ¿Cuál podría ser una ansiedad original en un grupo? ¿Cuál podría ser una ansiedad original? Por ejemplo, fantasías de enfermedad-curación. ¿Este grupo no me hará mal? ¿No me partirá la cabeza? Fantasía de enfermedad.
¿no? Y yo al revés. La verdad que yo empecé este grupo de cerámica porque quiero sentirme bien, quiero que me haga bien. Por eso empecé con este grupo de cerámica, fantasía de curación. ¿Eh? Este grupo no me hará perder mi voluntad. Capaz que si me meto en este grupo me muelen la cabeza y me hacen hacer lo que no quiero. ¿Está? Son fantasías universales que uno tiene al comienzo de cualquier grupo y que en todo caso se pierden con el correr del tiempo. ¿A qué se refiere con fantasía? ¿Que es algo irreal? Que son fantasías compartidas, pero si vos le preguntás bien, che, ¿realmente pensás que este grupo te va a curar o te va a hacer mal? Y nadie te va a decir, sí, tengo miedo que este grupo me enferme, nadie lo va a decir. Se mantienen como una cuestión de ensueño, como una cuestión de... No está criticado por la conciencia esa fantasía. Cuando lo sometes a crítica, se reconoce que no son reales. ¿Se entiende? Uno puede pensar que un grupo va a ser positivo para su salud mental, ponele, y eso es real. A ver, ¿quién me está hablando? ¿Francisco? Sí, Francisco. Bueno, Francisco, decime, ¿cuál fue el último grupo que empezaste? En el trabajo. En el trabajo, dale. ¿Grupo de cuántos miembros? 30 personas. Bueno, perfecto. ¿Tenías ganas de entrar o te costó? Tenía muchas ganas de entrar, e igual me causaba mucha ansiedad. Mucho miedo. Sí. ¿Cuáles eran los posibles miedos? Vamos a acordar un universal más universal que ninguno. Miedo a hacer el ridículo. Sí, esa puede ser una. Ese es un universal, súper universal. Pero no lo veo como una fantasía, teniendo en cuenta que podría ser algo real, que en cierta forma hagas el ridículo. Pero yo te voy a contar algo para que en todo caso veas que a veces, vamos a acordar, acá dentro de los vectores del cono invertido está la tele. ¿Y qué es la tele? Telequi es un término puesto por Moreno, que habla de las emociones de agrado o desagrado con el grupo, de alguna manera. El agrado o desagrado al principio. Profe, perdón, sería como Sí. una primera impresión. La primera impresión. ¿Está? Vamos a acordar, recién Francisco decía, y yo tenía una tele ambigua, más o menos, tenía ganas de entrar al trabajo, pero le tenía miedo al grupo. Yo lo traduzco un poquitito, ¿no? Él quería trabajar, pero también le tenía miedo al grupo. Había una fantasía de que ese grupo podía ser peligroso. Y bueno, de alguna manera, yo les cuento que yo esto lo organizaría de otra manera, y yo detrás, en la primera parte de un grupo, porque la tele se da a los principios de los grupos, no siempre, se puede repetir en situaciones de tensión, pero se da más al principio que al final. Y también la comunicación yo la pondría donde acá dice pertinencia, o sea, para mí sería las dos cosas que son importantes en un grupo. Y como coordinador, cuando uno tiene una tele negativo, lo que tiene que tratar de hacer es apelar al vector de la comunicación, mejorar la comunicación, porque lo que corrige una tele negativa es una comunicación efectiva. Entonces yo, por ejemplo, ¿cómo podría yo compensar si veo que hay una tele demasiado negativa al miedo al ridículo en un grupo? Danilo, ahora te doy la palabra, pero deja que termine la idea y sería la siguiente. Por ejemplo, yo puedo hacer una tarea, puedo organizar con el grupo una tarea donde todos hagamos el ridículo al mismo tiempo. Entonces, si todos hacemos el ridículo al mismo tiempo, va a bajar el miedo a hacer el ridículo, yo solo ante los demás. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Cómo podría organizar una tarea que todos hagamos el ridículo, por ejemplo, ¿no? En un grupo de teatro podría ser.
un grupo de teatro, pero ustedes todos conocen, porque es una de las técnicas demasiado usada por los grupalistas, que es estas parejas donde das tarjetas, das tarjetas de animales y vos tenés que encontrarte con el otro porque tenés que hacer, no verbalmente, gesticular el animal. Entonces tenés que ir, qué sé yo, ¿cómo haría la gallina? Cacarearía. Tenés que ir, ¿no? Y tenés que encontrar otro que haga y entonces estás haciendo ridículos todos juntos y entonces se disminuye el impacto del ridículo. Esta es una técnica muy usada por la mayoría, está demasiado quemada, pero no deja de ser buena, ¿eh? ¿Correcto? Pero por ejemplo yo cuando empezaba una clase hace mucho tiempo, una clase presencial, tenía una técnica para hacer el ridículo que sería el siguiente, ¿no? Les decía, ¿qué objetivo? Ustedes se han puesto todos estos objetivos, porque generalmente cuando uno empieza una clase todos los alumnos quieren aprender mucho más de lo que van a aprender. Entonces generalmente le digo, vamos a hacer pronósticos vamos a hacer un pronóstico. Vamos a practicar pronóstico antes de ver cuáles son los objetivos que nos vamos a poner en la clase. Entonces decía, bueno, miren, agarraba un vasito de café, agarraba del patio algunas piedritas chiquitas, y entonces les decía a dos miembros que se subieran a una silla y que desde arriba de la silla trataran de acertar al vasito y dejar en el vasito 5 piedritas. Y hacíamos un pronóstico, cuántas piedritas iban a quedar en el vaso. Todos apostaban en el pronóstico, ¿no? Y también los que iban a tirar las piedritas. Y casi todos los que tiraban las piedritas decían 5 piedritas, 4 decían, ¿no? Eran agrandadísimos. Y todos los demás daban pronósticos muy positivos. ¿Qué pasaba con las piedritas? Que realmente es muy difícil que una piedrita se quede, porque acuérdense que la piedrita rebota, y entonces no se queda, aunque la certeza del vaso no se queda en el vaso. Entonces más bien los pronósticos eran todos equivocados, ¿eh? Entonces los decepcionábamos y estas personas hacían más o menos el ridículo, pero con el consentimiento de todos. Era gracias a todos que hacían ese ridículo. Y entonces era una forma de empezar haciendo un ridículo en común que disminuyera el miedo al ridículo, ¿eh? Yo, otra cosa que propongo, bueno, les sirve como ejemplo los ejemplos que les di. Danilo. A Danilo se le olvidó lo que iba a preguntar, pobre. No, quería saber cuál sería la diferencia entre la tele y la cooperación. Cooperación. Bueno, a ver, te voy a contar una cosa. Si yo tuviera que acomodar estos vectores, podría la tele, la afiliación y la pertenencia de un lado. Y del otro pondría la comunicación, la cooperación y el aprendizaje y la pertinencia. No juntaría afiliación y pertenencia, juntaría aprendizaje y pertinencia. ¿Por qué? Porque la cooperación es un paso necesario en realizar la tarea. Mientras vos compitas con tus compañeros, mientras los líderes compitan para ser cada uno el mejor, no hay buena tarea. Para que llegue un momento que haya una buena tarea necesitas cooperación. ¿Se entiende lo que digo? Pero bueno, la cooperación tiene que ver con eso, con no querer reemplazar al otro en lo que hace, sino complementarlo, hacerlo junto con él. Y la comunicación, vos decías, y la tele no tiene nada que ver, la tele y la comunicación son dos momentos básicos de un grupo. Es el miedo que vos tenés a tus experiencias pasadas con los grupos, ¿eh? La tele es, le tengo miedo, esta persona no me cae bien, le tengo desconfianza, eso es parte de la tele, o si no, tengo miedo en los grupos, porque yo no tuve buenas experiencias. Vamos a poner hoy, ¿quién era el compañero que me... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. Gracias. A ver una cosita. ¿Puedo hacer una pregunta? No Dale. entiendo si el esquema vendría, este esquema sería como un orden para tanto para la tele, para la pertenencia, sería como un orden en el que tienen que pasar las cosas. Un orden para observar un grupo.
Pichón no dice esto sucede en los grupos, Pichón dice esto es una herramienta para poder observar un grupo. ¿Cómo empezaríamos a usar la herramienta? ¿De qué forma? Por ejemplo, acordemos una cosa, a mí me cuesta, seguramente que si estuviéramos presenciales podría dar más ejemplos, a mí me cuesta un poco usar estos conceptos en virtualidad. Pero vamos a acordar que en una primera clase no es difícil. No sé, por ejemplo, un ejemplo que les daría. ¿Ustedes se dieron cuenta que todos los que hablaron les es más fácil volver a hablar que los que no hablaron nunca? Eso se llama inercia comunicacional. Si ustedes tuvieran una asamblea y por X razón se animaron a levantar la mano al principio, les va a ser muy fácil seguir hablando. En cambio, si pasó la mitad de la asamblea y tendrías algo importantísimo que comunicar, te costaría un huevo, un ovario poder levantar la mano y pedir la palabra. Esta es una tendencia en general de la comunicación. Hay una inercia comunicacional. El que ya viene hablando le es más fácil seguir hablando. Pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que todo esto se juega en una coordinación, ¿no? Les doy un último ejemplo para facilitar o bajar una tele negativa. ¿Saben jugar al cartero? Yo no. No. ¿Nadie ha No. jugado al cartero en un grupo grande? No. Bueno, necesitamos un espacio grande donde nos podamos mover presencialmente. Entonces la idea sería que yo organizo un juego y digo, bueno, yo acá tengo una carta, pero lo único que puedo decir es que esta carta es para tales personas. Los que se sientan identificados con este nombre que damos en la carta, tienen que pasar de frente y venir alguno tiene que venir a sacarme la carta. El primero que llega le doy la carta y ese vuelve a dar la segunda tarea, la próxima tarea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, acá llegó el cartero que tiene una carta para los que son de Neuquén. Entonces, todos los que son de Neuquén tienen que pasar a buscar la carta. Algunos llegan, la agarran y dicen, bueno, la carta es para las mujeres, pasan todas las mujeres. Y el otro dice, por ahí alguno se anima y dice, esta carta es para los que están de novio hoy en día. Entonces pasan todos los que están de novio. Y entonces empezamos como a sincerar aspectos que no están tan fácilmente así, que están un poco escondidos. Y entonces yo por ahí, como coordinador, hago un esfuerzo y vuelvo a ir a buscar y trato de hacerme cargo de volver a tener la carta, y entonces por ahí agarro y digo, bueno, esta carta es para todos los que tienen ropa interior blanca. Y entonces ahí van a pasar algunos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de golpe este es un dato que da vergüenza. Nadie te ve la ropa interior, pero decir de qué color tenés la bombacha es un problema, tenés que tener cierta confianza, es medio hacer el ridículo. Entonces, bueno, esto hace que nosotros vayamos haciendo el ridículo todos juntos y se facilita que no haya una gran sensación de ridículo cuando hacemos esta tarea. ¿Se entiende cómo uso la comunicación para bajar la tele negativa? ¿La fantasía o el universal de que hacemos el ridículo? Sí, profe, se entiende. Se entiende y propongo que juguemos ese juego una vez que volvamos a la presencialidad. A la presencialidad, o sea que nos encontremos un día en la facultad para hacer el juego del cartero. No estaría descartado hacer una jornada de hacer estas técnicas que por ahí uno podría usar grupales para hacer lo que llamaría si ustedes quisieran, los que tuvieran ganas, podríamos hacia el final de la cursada hacer un taller de crecimiento personal, y hacemos una cuestión maratón algún día que no sea de clases habituales para poder practicar un poco estas técnicas grupales. Pero bueno, me fui hasta la última filmina. Acá tenemos
también podríamos decir, acá tendrían los otros elementos que compondrían este famoso cono invertido de Pichon-Rivière. Acá la espiral es dialéctica, aunque no está el cono. Yo puedo usar este y hacer el cono invertido bien con esta imagen, en un pen, y con un paint, no con un pen. Pero por ahí acá agrega dos cosas más, ¿no? La cuestión de lo explícito y lo implícito, que está marcado acá al costado y que en la otra figura figuraba como lo manifiesto y lo latente. Cuando hablamos de manifiesto y latente, por ahí puede tener la crítica que lo latente suena medio a lo inconsciente, ¿eh? Y en general en el psicoanálisis no les gusta pensar que los grupos pueden tener inconsciente, ¿eh? Fue la pelea de Jung con Freud, la cuestión del inconsciente colectivo, ¿eh? Freud creía que no había inconsciente colectivo, y Jung sí, ¿eh? Jung pensaba que además del inconsciente individual tenemos un inconsciente colectivo que todos compartimos, ¿eh? Y también acá no están los universales que yo recién les hablé, pero aparece otra cosa, y que dice que en el vértice de la pirámide, del cono, siempre están los miedos básicos. ¿Qué son los miedos básicos? Los miedos o las ansiedades básicas. A veces van a encontrar que en algunos gráficos Pichon-Rivière habla de miedos básicos y a veces habla de ansiedades básicas. ¿Qué diferencia hay entre una ansiedad y un miedo? Y esto es psicopatología pura, ¿eh? El miedo se sabe a qué es, la ansiedad no sabes a qué. Muy bien, perfecto. ¿Y dónde aprendiste esto? Porque no es muy habitual que se aprenda. En la facultad, en alguna de las tantas clases. ¿Alguna materia te dijeron esto? Está bueno. Es correcto lo que decís. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad, una posibilidad dentro del capítulo de trastorno de ansiedad serían las fobias simples, tenerle miedo a algo concreto. Pero la mayoría de las veces las ansiedades son el trastorno de pánico, la agorafobia o la claustrofobia. Es un miedo más indefinido, no sé a qué le tengo miedo. Lo defino en una zona muy amplia. Por ejemplo, tengo miedo a salir a la calle, que es demasiado grande, ¿eh? O tengo miedo de quedarme encerrado, que es también relativamente grande. Es distinto que decir tengo miedo a las palomas o a las mariposas, ¿eh? O a los perros. ¿Ah? Bueno, de alguna Profe, manera la verdad que sí. Tengo una pregunta que es respecto al trabajo práctico. Sí. El punto número 8, que habla de unidades interaccionales, ahí me re perdí, no sabía por dónde agarrar o a qué se refería. Bueno, te cuento que me agarrás sin que yo haya leído el trabajo práctico. Lo podemos buscar o vos me podés orientar un poco más. O sea, no siempre conozco bien el práctico que les está dando César o Melian, porque si ellos dos se ponen de acuerdo en los prácticos. Quieren que lo busque y te doy o querés que... Todos, a ver, vamos a hacer una cosa, empecemos por una cuestión muy simple. ¿Alguno le puede contestar a la compañera ya que yo no puedo? ¿Se ubican en la situación, la pregunta de la compañera? Yo no lo hice, profe. Profe, yo hago Estás grupo igual con que la yo. compañera y tampoco entendí la pregunta. O sea, no es que no la entendí, me costó definirla. Si quieres, se la leo la pregunta. Bueno, dale, léeme la pregunta. Lo que yo no me ubico en qué bibliografía usan para esta pregunta, pero bueno, dale. Si puedo, si me ubico, Sí. le contesto. No los voy a engañar. Si no entiendo, no entiendo. Claro, refiere también a esto Dale. que estamos viendo de lo de grupo. El trabajo habla de una viñeta en donde vemos a un grupo, a un conjunto de personas que intentan saltar una valla, una encima de la otra. Entonces, justo hay una pregunta que es la 8 que habla de la... A ver, acá está. Ahí se lo leo. No te alcancé a escuchar la última partecita. Sí, ahí le iba a leer la pregunta, justamente. Dale. Dice, ¿qué unidades interaccionales se ponen en juego? Claro, justamente en esta viñeta que le comento,
pero no entendemos qué son las unidades interaccionales. Tipo, no sabemos a qué refiere. ¿Y la ficha en la cual, qué bibliografía usaron para este práctico? El texto de Ana Quiroga, Sí. Enfoques y perspectivas en psicología social. El concepto de grupo y los principios organizadores de la Organizadores. estructura grupal en el pensamiento de Pichón Rivière. Sí. Ana Quiroga nunca habla concretamente del cono invertido, así que no se refiere a esto de que estuvimos hablando hoy, ¿no? En todo caso, vamos a acordar una cosa que les quiero contar para ponernos de acuerdo. Pichón Rivière no escribía. La mayoría de los textos que conocemos de Pichón son apuntes de algún buen alumno que se lo daban a Pichón y los corregía o lo terminaba de corregir y los publicaban como si fueran de Pichón a veces o de otros autores a veces, ¿no? Ana Quiroga, además de haber sido la pareja de Pichón, también era una alumna bastante verborrágica y tenía muy buena... y entonces escribió bastante, ¿eh? Pero de alguna manera tiene un sello propio, Ana. La verdad que yo no me ubico bien en este texto cuando habla de unidades interaccionales, no me acuerdo bien. O sea que les mentiría dándole una respuesta por ahora. Pero si quieren, lo voy a ver y lo voy a poner en el Telegram, aunque sea con un audio. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Dale, profe. si quiere, le doy la definición del texto. Dale, a ver. Dice, la unidad interaccional se caracteriza entonces por ser una integración de tiempo, espacio, sujetos que se perciben mutuamente y cuyas acciones están articuladas por leyes de causalidad recíproca. Sí. ¿Y da algún ejemplo de unidad interaccional? Porque acordemos que hasta ahí podía ser una familia o un grupo, la definición que diste. O una serie. No, una serie no, porque no habría interacción. Bueno, ¿vos te animás? ¿Quién me leyó la definición? ¿Quién me leyó? ¿Vos te animás a una respuesta? ¿Quién fue el varón que habló recién? Fui yo. ¿Quién sos? Eso es lo que... Danilo, es lo que dice el dale. texto de... Te silenciaste, Danilo. No sé si es que te quedaste sin voz o sin audio. Lo que acabo de leer es del texto de Ana Quiroga que usamos para el trabajo. Sí, al pelo. ¿Pero vos te animarías a dar una respuesta a la pregunta que hizo tu compañera? No, la verdad que no. No me la juego tanto. ¿No? Bueno, entonces me vuelvo a comprometer que voy a tratar de leer el texto. Repetime la pregunta, la que hizo la pregunta, repítala, por favor. Es, ¿qué unidades interaccionales se ponen en juego? En ese ejemplo, que también tiene una viñeta que es una especie de dibujo que está sacado de... Esa viñeta es un dibujito de psicología social para principiantes. No. Ahí Bueno. no sé eso. Sé que es como que hay un conjunto de personas que intentan saltar una valla. Creo que es atletismo, el deporte que hace. Bueno. Me voy a comprometer a ver la viñeta. Bueno, una cosa, porque la verdad que estoy dando vueltas y no le doy una respuesta concreta, pero tampoco ahora después de toda la laraca que hiciera no quiero empezar a inventar cosas, voy a leer bien el tema y le voy a contestar concretamente. Otra cosa, profe, que nada que ver. Yo le mandé un audio a Telegram, al mensaje privado, hace un tiempo ya que no me contestó, no sé si lo vio o qué, pero era para dejar constancia de una clase que no había podido asistir. A ver, una cosa,
te cuento, por ahí no respondo audio por audio, pero si solo contestaría si me parece que es insuficiente para lo que me dé cuenta de la clase. La única fundamentación que tiene la clase es que en ese audio vos me mostrás que la vistes, nada más. No es bueno o malo, meramente me tenés que mostrar que la pudiste ver y pensar, nada más. Pero si yo viera que por alguna razón incompleta, te hubiese vuelto diciendo, che, pero ¿qué pasa con esto, con esto? Cosa que si no te devolví se supone que está bien. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo, buenísimo. Me mandaste, no fuiste la única, por eso no me acuerdo, no sé cuál es la tuya, porque me mandaron varios compañeros clases. Entonces no sé cuál fue la tuya, pero en general vuelvo a insistir, yo solo les contestaría si veo que es insuficiente, pero si no, lo considero que está bien. ¿Está? Bueno, ¿y qué hice? A ver, les cuento, a ver, esperen un poquitito. Tengo un problema, y es que en verdad yo había tratado de invitar a una compañera, a una persona a la clase, y quedé que le iba a mandar por las dudas el enlace. Por lo cual ahora tendría que buscar el enlace para poder mandárselo. A ver si lo puedo. Profe, al enlace lo mandó hoy un compañero por Telegram al grupo de psicología social. Para ir de ahí lo va a recuperar más fácil. Del Telegram. Bueno, tengo un minuto. Voy a tratar de ver si puedo hacerlo, porque desde hoy estoy tratando de hacerlo a la par. Corto un poquitito. Ahí está. Pero también les cuento que corto un poquito. Porque yo acá puedo también. Tengo un enlace de invitación. Salud, profe. Sí, gracias. Por suerte no soy contagioso en Zoom. A ver, esperen que voy a achicar. Bárbaro, no sé, voy a tratar de hacerlo con el teléfono porque evidentemente con la computadora me hago lío. Así que voy a tener que abrir el Telegram en el teléfono. ¿Quién lo mandó? Una compañera lo mandó acá, el enlace. Matías Ezequiel mandó el enlace. Profe, yo se lo mandé al chat recién, el enlace, pero bueno, se ha perdido con tantos mensajitos. Si quiere se lo vuelvo a enviar, lo que pasa es que están poniendo la asistencia, entonces se va a perder el mensaje. Bueno, no, lo que pasa es que... a ver. Otro año. Ah, mira. En WhatsApp. Ahí A ver cómo será. Bueno, a unos líos bárbaros. Bueno, no importa. En verdad Profe, que igual ahí en el grupo de Telegram lo pusieron el link. ¿El qué? El link. Sí, lo estaba Sí, mirando, pero lo que no sé cómo copiar el enlace para mandárselo a Tiene una persona. que manténgalo apretado, presionado, y le va a aparecer una opción que diga copiar. Vuelve a seleccionar la opción de copiar, se va a Acá dice WhatsApp. reenviar, para que si lo puedo reenviar, listo. Ah, mira, joya. Buenísimo entonces. Ahí está. Ahí se lo mandé. Joya. Ahora... Bueno.
Lo que no sé si esta compañera está acostumbrada a escuchar el... Ah, bueno, mira, me acaba de mandar un mensaje porque ella tenía otra clase en paralelo, iba a tratar de salirse de la clase para estar con nosotros, pero me dice que se le complicó lo que tenía que hacer, así que no la voy a poder integrar. Les cuento que no, es una compañera del año pasado que estuvo participando de los grupos terapéuticos que yo hago. Y bueno, me hubiese gustado que ustedes pudieran contarles cuál es la experiencia en un grupo terapéutico. Esa era la intención mía, preguntarles esto, ¿no? Y una pregunta más. ¿Está Camila Gramal? Camila, la persona que estuvo conmigo en lo del libro de Armando Fernández Alévalo, ¿está hoy? ¿Camila? No, bueno. Bueno, no tenemos mucho éxito en poder buscar un ejemplo más. Bueno, así que ya veo que están poniendo todos están poniendo el presente, a ver. A ver, me está llamando. Hola, Erika. Hola. Erika. Hola, hola. ¿Estás con un problema de? Sí. O sea, ¿no tenés conexión o no tenés el enlace? Te lo mandé, pero te lo mandé por Telegram. Bueno, es igual que el WhatsApp, pero si abrís si con la llamada, o si podés abrir el Telegram, te va a aparecer un enlace que te mandé yo. Y si apretás ese, igual que el WhatsApp, te va a abrir el WhatsApp, el Zoom, digo. Proba. Sí, dale. Bueno, se dan cuenta que estoy hablando con... Dale, listo. Bueno, al final de todo, tenía también el problema del famoso Telegram, que tampoco lo entiende del todo. Pero está en Telegram. Pero bueno, vamos a ver si se puede conectar. Y si me pide que la admita. Bueno. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. ¿Hay fecha del parcial? ¿Cómo? ¿Hay fecha de parcial? Mirá, sé que César se puso como meta que yo terminara con lo que hoy vimos de cono invertido para ponerle la fecha, para que ya le pongamos la fecha al parcial. O sea que ahora, después de esta clase, va a poner la fecha a César, que supongo que no va a ser dentro de mucho tiempo. ¿Cómo vienen con la lectura? Seguro le vamos a dar unos días para que se puedan poner al tanto con este tema. Bueno, pareciera que Erika no se está conectando como quería yo. Así que... ¿Puede ser que la Profe. fecha sea en mayo? ¿O en algún momento de mayo o sea en junio? No, lo mismo tenemos que lograr hacerlo en algún día de mayo, porque si no se nos van a juntar con el segundo parcial. Profe, yo quería hacer una consulta. Sí. Yo todavía no estoy anotada en la materia. Quería saber qué iba a pasar, si voy a poder hacer el parcial o no. Sí, lo mismo el parcial lo va a poder hacer, pero hay algo que está fallando. ¿Tuviste eso? A ver, ¿estabas en el listado? En ese que mandaron, me anoté, sí. Bueno. Lo mismo una cosa. Bueno, voy a repreguntar por las dudas, pero o voy a me voy a fijar qué pasó con el listado que yo mandé, si lo recibieron.
Ahí está entrando Matías Sosa, que no sé si es la persona que yo estaba esperando. A ver, le preguntamos. Acá está entrando Erika. Listo, ahí está entrando. Bueno, pero después nos comunicate mandame un mensaje privado, la persona que recién me preguntó, porque yo no me voy a acordar. Bueno, gracias. Bueno, Erika, ¿me escuchás? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, yo te voy a poner vista del hablante para que te veamos más fácilmente. Bueno, ahí va. ¿Te vas a conectar con cámara o como vos nomás? No, ahí está. Bueno, dale. Hola. Bueno, querés presentarte, aunque algunos te pueden llegar a conocer, pero por las dudas. Bueno, a ver, espera. Hay 76 ahí. Hay unos cuantos. Bueno, sí, yo soy Erika, cursé en la cursada anterior, estuve cursándola y me uní a un grupo donde me invitó el profesor, nos invitó a todos, no sé cuántos aceptaron, yo fui una de las que aceptó, y estuve en este grupo de terapia, que es ¿cómo es que se llamaba? No me sale el nombre. Bueno, como sea. Llamábamos al grupo de Bariloche, porque empezamos con, siendo virtual, empezó con gente de Bariloche, pero después había gente de Bariloche, de Pegüeña, de Comodoro, de varios lados. Sí, bueno, yo ahora vengo nada más que para contarles un poquito la experiencia que tuve de participar en el grupo. Fui invitada para 4 sesiones y me quedé bastante más. Corté junto con el grupo en las vacaciones y bueno, básicamente es transmitirle mi experiencia, que fue muy positiva, en el sentido de que acá, digamos, es como que pones en práctica lo que estuviste viendo en la cursada, porque ustedes ven todo lo que es grupo, y ahí se pone en práctica. Y no solo eso, digamos, no solo que pones en práctica lo que viste en la cursada, sino que empezás a atar cabos de otras cursadas, de otras materias, que uno la ve muy en la teoría y nunca la pones en práctica. Entonces, eso me resultó muy interesante, porque es como despertar algunas cosas que uno las tiene ataditas. Laura, hablaste si te dio la palabra, pero no fue intencionada aparentemente la palabra de Laura. No es que levantó la mano. Así que seguimos. No importa. Así que, bueno, era para comentarles eso, que se animen. El profesor siempre invita a los que van cursando y no sé si mientras están cursando o ya una vez que terminan, es interesante, uno se saca un poco el miedo, se acerca un poco a la gente, ve la realidad en la realidad, digamos, no en los papeles de la universidad. Así que, bueno, para mí fue muy positivo. A ver, te voy a hacer algunas preguntas yo, porque no sé si los compañeros se van a animar, Erika. No me vas a hacer preguntas de la materia, no me vas a tomar examen de la materia. Ah, no, ahora sí, ahora me vas a tener que dar todos los conceptos con lo invertido, estábamos hablando. No, ya que dijiste que era una forma de ponerlo en práctica, no, bueno. No, te iba a preguntar una cosa. Ahora, cuando terminaste de hacer esa experiencia, en una de esas, ¿te animarías a hacer una terapia grupal o no? Creo que estoy un paso más adelante. Que al principio. Que al principio, tal cual. Cuando apenas empecé el primer día, eran unos nervios terribles, como preguntarse qué estoy haciendo acá, no estoy preparada, no es mi lugar, montones de cuestionamientos que uno se hace y de inseguridades propias de cuando uno ingresa a un grupo. Eso lo ven en la cursada. Pero bueno, a medida que
empiezan a pasar los días y uno se va acomodando en el rol que te corresponde. Es bastante interesante porque realmente se puede ver todo lo que te están explicando en la teoría. Pero no solo de psicología social. No solo de psicología social, justamente eso lo dije hace un ratito, es como Sí. que empezás a hilvanar conceptos de otras materias, de analítica, empezás a hilvanar otros conceptos que la verdad que los tenemos muy en la teoría, digamos, y como por hilitos. Entonces es interesante, realmente es interesante. Al pelo. No, bueno, Yo tengo vamos a una poner una pregunta. cosa. Sí, a Sí, ver, para ¿alguien, Erika. alguien trató de Un hablar? ejemplo, sí, yo, profe. Un Dale, dale. ejemplo de lo que decís, Erika, de hilvanar, ¿es un ejemplo que te acuerdes? Por ejemplo, en un momento, no sé, no voy a dar nombres, así que no importa esto, ¿no? Pero en un momento, por ejemplo, hubo una de las participantes del grupo que me llamó por privado y me preguntó si yo podía atenderla si yo atendía de manera privada, si yo ya estaba atendiendo, ¿no? Entonces, bueno, para esto lo comento con Jorge para comentarle lo que había pasado, y Jorge me dice en ese momento, hizo un acto transferencial con vos, un imago transferencial. Entonces, digo, o sea, como, qué loco, o sea, no lo había pensado. Está bien. Entonces, O sea bueno, que fue mucho mejor que haya sido un varón que la llamó y le haya hecho una propuesta indecente, que sería ya una transferencia dípica. claro. O algo de dípico debe tener, pero hay que verlo después. No, bueno, una pero cosa bueno, que también podemos... Yo a fue interesante. yo a veces parezco poco psicoanalítico, ¿no? Pero la idea sería, ¿soy poco psicoanalítico o es que trato también de tener otras visiones además del psicoanálisis? Si me lo estás preguntando a mí, yo creo Sí. que es tener un poco más de visión, digamos. Otras visiones además del psicoanálisis, porque no es que los Claro, mezclo, no es que no hago un cóctel. No. Después quería contestarle con otro ejemplo. En algún momento, bueno, estuve más de las 4 sesiones que me habían ofrecido, me quedé hasta el final, y bueno, uno está ahí, te hacen algunas preguntas del resto del grupo, como para ver la opinión de uno, qué es lo que uno piensa y demás, y por ahí, bueno, ya después de la primera, de la segunda, uno se anima, se afloja un poco, se siente más parte del grupo, y desde la posición en la que nos da Jorge, que es de un auxiliar. Sos una observadora, pero yo siempre digo que un observador que no hable crea mucha desconfianza y paranoia. O sea que uno tiene que tratar de contestarle al grupo, ser un ser humano, ¿no? Bueno, y en alguna ocasión de las que contesté, después de cerrada la sesión, nos quedábamos con Jorge hablando un rato, él me transmitía, digamos, su sabiduría, y yo la grababa para después tomar nota. Y fue interesante una vez que me dijo, uno tiene que ir con argumentos firmes, si no parece la mesa de Mirta Legrand. Entonces también fue interesante, porque después a futuro uno, dependiendo de la línea que uno elija, va a estar en estas situaciones. Entonces, bueno, mejor es pasarlo ahora que uno está aprendiendo y que puede incorporarlo de otra manera que cuando salís con el título y te empecés a dar contra la pared, digamos, con esas cosas. Eso fue interesante también. Bueno, yo soy muy de la mesa de Mirta Legrand para hablar. Bueno, por ahí lo que yo a ver, las personas tratan de meterte en discusiones políticas, y entonces
yo digo, está bien que hablemos de todo, pero tenemos que siempre tratar de que la tarea sea psicológica, porque si no, uno podría hablar como en la mesa de Mirta Legrand, que la idea no es cambiar nada en la mesa de Mirta Legrand, solamente que uno lo conozca, ¿no? En algún sentido. Está. Pero bueno, ¿quién fue? Hoy se animó a hablar Nadia, pero no prendió la cámara, así que no vas a poder. Vos ya aprendiste no solo escuchar, no, pero una cosa, porque yo, a ver, yo suelo decir que en los grupos no solo se escucha, sino que también se ve. Sí, eso también, Jorge, te detengo ahí, que al principio era, realmente es muy interesante, porque al principio primero estaba con todas las cámaras y las caras, y yo tenía esto de que yo decía, yo tengo que mirar los gestos, los movimientos, las posturas. Entonces, con un cuaderno me iba anotando todo como para absorber esto que te lo dicen en las clases. O sea, el psicólogo tiene que estar en una posición de observador permanente, totalmente atento no solamente a la palabra como propia palabra, sino que a todo lo gestual, a todo habla en el cuerpo. Entonces, es importante porque lo pones como en práctica. Está bien. La verdad que es muy atrapante, es muy interesante. Después, bueno, que Jorge también me pidió que hiciera un familiograma. Arranqué con el familiograma de una de las pacientes. También muy interesante porque, bueno, hubo que ir a buscar el material como para poder hacer algo del familiograma. Entonces, como que refrescás algunas de las cosas que viste durante la cursada, que las podés ver como muy acotadas por los tiempos, por la virtualidad, porque uno tiene otras cosas para hacer. En cambio ahí es como que, bueno, es como que lo pones en funcionamiento, digamos. Bueno, te cuento que no te van a poder entender del todo porque no vimos familia y tampoco vieron familiograma por el momento. Pero el nombre ya algo dice. Ya lo dice, que bueno, que es una forma de mantener los datos, de poder encontrar una forma de guardar los datos del contexto familiar de una persona que es parte importante de su vida, en pocas cosas, ¿no? Como con un dibujito. Y uno después también cuando aprende lo del familiograma lo va haciendo en la cabeza, no necesariamente lo lleva en el papel, pero vas pensando con el familiograma de las personas. Después, ya, a ver, pará. Janina es muy gestual, así que vamos a ver, ¿qué le decimos a Janina? A ver. Bueno, Janina, ¿qué te va pareciendo todo esto? A ver. ¿Te animarías a un grupo? Sí. Porque me parece muy interesante lo que está contando. Está bien. Es más, con la sola charla, solo con la charla de ella ya se vieron un par de conceptos cuando hablaban de esto, de que por ahí se va por las ramas, que no es la mesa de Mirta Legrand, ahí es como que te desvía del objetivo, y bueno, nada, sí, la verdad. Los objetivos secundarios, los propósitos secundarios. Está bueno. No, bueno, te cuento una cosa, Erika, que son como cambios que se van logrando, porque vamos a acordar una cosa también. Esta cursada son gente que tuvo 2 años prácticamente sin presencialidad, con grupos virtuales. Las primeras instancias presenciales las están teniendo este año, ¿no? Que por ahí fue distinto al año pasado, ¿no? Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, que yo pregunté a varios si harían una terapia grupal y me dijeron que sí. Porque en general antes, vamos a acordar, vos, Erika, sé desconfiado a lo grupal. Cuando vos llegaste como alumna a la materia nuestra, no. Cuando yo te pregunté, ¿harías una terapia grupal? Ella dice, se pensó como coordinadora de un grupo. Pero la cuestión está, ¿serías miembro de un grupo? Y había en general hace 2 años era mucho más grande el miedo a ser miembro de un grupo en terapia grupal. Y este año hubo varias personas que contestaron, sí, yo sería paciente de un grupo. Así que esos también son cambios que se van logrando. No sé qué tendrá que ver la virtualidad con esto, pero algo tiene que ver.
Sí, Bueno. otra cosa que también les comento como experiencia que me pareció también positivo, es que uno tiene muchos prejuicios propios. Y este grupo en particular, yo decía, uy, ¿con qué me voy a encontrar? Y, o sea, ¿cómo tomar ese distanciamiento si algo de lo del otro te parece que no está dentro de tu parámetro de lo permitido? Y es interesante, porque es interesante poner a prueba eso de nosotros que aspiramos a ser psicólogos. Y esas cosas uno las tiene que dejar afuera, ¿no? ¿Cómo no no excluir gente con tus propios prejuicios? Sería algo así, ¿no? Claro. Sí. O medir el dolor, ¿no? Yo tenía mucho miedo al dolor ajeno también. A decir, ¿cómo me paro enfrente de una persona que está sufriendo por X motivo? Me voy a angustiar, me voy a ir a dormir cada vez que haya terapia, me voy a ir a dormir angustiada. Y sin embargo fue como una medición, como decir, no me pasó, pude estar en ese lugar, pude escuchar, pude dialogar, pude participar y me tomé esa medición también yo como, digamos. Y para colmo estuviste con un coordinador que es totalmente indolente y no le da bola al dolor ajeno, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a decir, lo digo un poco cínicamente, pero acordemos que hay veces que vos te hubiese costado tratar ciertos dolores. Y yo yo trato de que todo se Pichón tiene una frase que dice, lo que uno no traiga como texto lo que uno no traiga del contexto al texto va a pasar a ser un obstáculo, un ruido, una resistencia, ¿no? Y entonces cuando uno encuentra un dolor, tiene que tratar de que salga, de alguna manera, ¿eh? Por decirlo de alguna manera. Bueno, Erika, vos vas a ser culpable igual que yo si esta gente no puede dormir. Ya no soy... yo tengo una frase generalmente que Erika te la vas a acordar, la cuestión de los perros. A ver qué le decimos con esta gente. ¿Cómo atamos los perros que hayamos desatado hoy? Claro, que algo leí el otro día en Freud que también usa ese término. Ah, mira vos, eso no lo sabía yo, ¿eh? Después, si llegas a encontrar la fuente, avísame. Mira, donde lo vuelva a encontrar te lo voy a marcar. Al pelo, bárbaro. Bueno, no, porque yo tengo una frase que digo, siempre le digo al grupo, digo, cuando nos acercamos al final, unos minutos antes, 15 minutos, digo que tenemos que tratar de volver a atar los perros que desatamos, para que no hagan daño. Y entonces hace falta, hay alguno tiene que darle alguna vuelta de tuerca para poder atar los perros que desatamos, y bueno, y ahí hacemos como un repaso final de los lugares, y cuando algunos vemos que no lo podemos atar, decimos, bueno, la próxima arrancamos por este tema, ¿no? De alguna manera, porque puede haber veces que no se cierren todos los temas bien con moñito y todo, ¿no? Algunas cosas quedan medias mal cerradas, ¿eh? Y es parte de la tarea, ¿eh? Dejar preguntas más que respuestas sería de alguna manera, ¿no? Bueno, otra cosa, ya me enganché hablando. Otra cosa interesante. Bueno, dentro de un rato te pido que que atemos los perros, pero dale, por el momento los chicos parecen estar despiertos. Otra cosa interesante que se ven en los grupos es que como un tema, o sea, son todas personas individuales con sus vidas, sus problemas, ¿no? Si bien hay quizás un punto que los une, ahora, ¿cómo un tema X cualquiera dispara tantas inquietudes en el resto? Y cómo se van hilvanando esas cosas. Es impresionante poder apreciarlo, digamos, y con el tema de la virtualidad era bastante piola para apreciarlo. De alguna manera decimos que el gran motor del grupo terapéutico es la identificación. Lo que cuenta el otro me hace recordar algo propio, me identifico, claro. Y desde ahí es que o sea,
es lo que yo trato que se encadene por identificaciones, ¿no? Porque también puede pasar que alguno use eso y dice, ay, sí, lo que vos decías, a mí me hace acordar, y sale con otro tema, y uno tiene que también a veces no tentarse de seguirlo porque no está identificándose, sino que está tratando de usar un espacio para poder hablar, que no le importa mucho lo que dijo el otro. Entonces uno tiene que también como coordinación. O también aquellos que sí se sienten identificados con lo que está diciendo el compañero, digamos, pero sienten resistencia y tratan de que el tema se vaya. De alguna manera se enojan o lo que sea, como porque ponen una resistencia. Y también a veces hacen espíritu corporativo y te dicen, no, está bien, tuviste bien lo que le dijiste, está bien que sientas eso. Y en medio de todo es una identificación, pero haciendo banda, haciendo patota. Y, claro. Y tampoco sirve eso. Y uno tiene que tratar de que en un momento dado puedan criticarse mutuamente estos movimientos corporativistas que a veces aparecen en los grupos. Bueno, Erika, me parece que si seguimos hablando lo vamos a terminar confundiendo, los chicos, así que vamos a cerrar por hoy, pero nos despedimos todos juntos si están de acuerdo. Si no hay ninguna pregunta, para que vean. Hay 2 manos levantadas, yo estoy aprendiendo a ver en el Zoom las manos levantadas, lo tenemos a Francisco y a Milagros. Y te cuento que la Milagros es Correa, yo le pregunté si era algo tuyo, me dijo que no, No. Bueno, a ver, Francisco, las damas primero, a ver, Milagros. Ay, bueno. Primero que nada, quería agradecerle a la compañera, que tenemos el mismo apellido, por compartir su tiempo con nosotros y nada, explicarnos cómo fue su experiencia, los miedos que tuvo antes de transitar por la terapia. Nada, me parece muy significativo porque también justamente uno tiende a tener esos prejuicios, ese miedo a salir de la zona de confort, esas ansiedades justamente, y es algo que a mí me pasa al pensar en una terapia grupal. Entonces, nada, valoro mucho que nos cuentes cómo fue, porque si bien el profe nos cuenta las anécdotas, no es lo mismo que alguien que ya la transitó. Entonces, nada, quería agradecer eso y bueno. Bueno, gracias. Bárbaro, Milagros. ¿Y che, no reconociste alguna hermana perdida por ahí? No, ¿no? Milagros, no hay que parentesco. yo sepa, no. Bueno, al pelo. Francisco. Quería preguntar cuándo se armarían estos grupos y cuál sería la tarea explícita, si es que hay una. Ajá. ¿Pregunta para Erika o pregunta para mí, Francisco? La de cuál sería la tarea explícita, pues se la puedo hacer a Erika, y cuándo se va a armar un grupo a vos. Al pelo. Erika, ya tenés tu parte. Bueno, la tarea específica es hacerle el aguante, Jorge. De parte tuyo, pero para los miembros del grupo, ¿cuál sería? Claro, no, bueno, es que ellos te ponen, a ver, primero que entras y del vamos, Jorge te presenta como si sos una alumna de la universidad, o sea, no tenés ninguna responsabilidad como tal dentro del grupo, digamos, como profesional. Y sí, sos como una estudiante de psicología, no estuve en un lugar de terapia, sino que de apoyo justamente al grupo. Es como si estás como un auxiliar de Jorge. Y acordemos que siempre que terminamos un grupo, cuando hay alumnos, nos quedamos charlando, porque puede haberse desatado un perro personal también, ¿no? Pero no lo tratamos dentro del grupo. Lo charlamos aparte. Yo no ponía mis experiencias o mis vivencias o mis dolores, esos no, porque se supone que cuando vos sos psicólogo no le vas a contar a tu paciente tus problemas, estás escuchando los de ellos. Está bien. Así que en este caso en particular
estaba desde ese lugar. Yo le digo a mis conocidos de una cuasi psicóloga, no psicóloga, porque todavía me falta. A ver, Pero bueno, yo los presento como alumnos avanzados de psicología. No son psicólogos, pero tampoco son claro, alumnos de primer año, por decirlo de alguna manera, claro. ¿no? Algo así. Entonces uno participa desde el conocimiento que uno tiene y va adquiriendo, digamos, lo vas poniendo en marcha. Por eso hay que ser también muy prudente, porque uno no tiene la experiencia ni tampoco tiene el título en la mano. Entonces uno tiene que ser muy prudente, y al principio por ahí también esa prudencia hace que uno se frene un poquito, porque uno no conoce del todo la realidad de los que tenemos enfrente, y bueno, uno tiene que tiene que tratar de entrar para colaborar, no para hacer macanas, digamos. O sea, esa es mi experiencia, ¿no? Entrar con pasos despacio y tratando de ir afirmándome de a poquito. Bueno, por ejemplo, Erika pudo comentar que es una mamá de adolescentes, esas cosas más generales, sí, no estuvo charlando de los traumas que tenía en la infancia, no charló nada de eso. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Algunos datos, y hoy también algunas opiniones a veces, por ejemplo, cuando surge esta cuestión de pautas de crianza que aparecen en los grupos. Hoy estuvimos, una alumna nos dio un ejemplo, pues yo decía que no era, que en psicología no hay bueno y malo, no es que esto es lo bueno y lo otro lo malo, y ella decía que a veces le daba esas sensaciones con los psicólogos de niños, que parecía que decían, no, ¿cómo le vas a decir eso? Bueno, y sí aparecen a veces pautas de crianza, cosas que uno puede charlar y ampliar posibilidades, ¿no? En los grupos, de alguna manera, ¿no? Bueno. El rol sería más o menos como un acompañante terapéutico. El rol que no tanto, ¿no? ¿El rol que cumplía Erika o el rol que le damos? A ver. El rol que cumplía Erika. No, Erika sería una. A ver, en Pichón Rivier dice que un lo que nunca puede dejar de ser un terapeuta grupal es ser un observador. Y yo trato de también usar las capacidades de observación de otro, porque inclusive ya con que sea de otro ya es muy importante para mí. Porque yo a veces me puedo enroscar en mi propia víbora y por ahí veo cosas que no son. Entonces que Erika me dice, no, esto no me parece así. Bueno, es un rol que están programados en los grupos terapéuticos. Siempre tiene que tratar, por más bueno que sea uno como terapeuta, siempre conviene tener un coterapeuta, un observador. Eso es clave, por un lado. Es el rol. Es el rol de un observador adicional, digamos. Porque yo no dejo de observar por más que sea coordinador. Yo tengo que tener una gran capacidad de observación por más que sea coordinador de un grupo. Pero el grupo es eminentemente terapéutico. Y por lógica que puede haber momentos que haya ciertas cosas en el grupo que yo observe que diga, bueno, estas cosas no son buenas para que las termines de tratar en un grupo y sería bueno que hagas una terapia, o si tenés terapeuta, yo digo siempre, nunca está contraindicada la terapia individual en paralelo a la grupal. Nunca podrías hacer 2 terapias individuales en paralelo, pero sí puedes hacer una grupal y una individual. Y muchas veces uno se puede llevar temas a la terapia individual, ¿no? Que aparecen en lo grupal. Que yo puedo a veces observarlas o verlas, pero también tengo que ver si esa persona tendría posibilidades de tratarlas dentro del contexto del grupo. A veces sí y a veces no. Hay muchas personas que, a ver, vamos a un ejemplo, Pachi, Erika, que vos lo tuviste, Pachi toda la vida hizo terapia, pero nunca hizo, por ahí ella ha hecho cambios que nunca logró en terapias individuales. Porque por ahí... Bueno, yo creo que esto justamente se da por esto de que las realidades de los otros te movilizan de otra manera. Entonces, eso hace que des otros
otros pasos, digamos, como paciente, me parece a mí. En algún sentido, Pichón dice que los grupos, el otro te ayudan a hacer más realista la visión del objeto, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, Pachi tuvo varias parejas, por lo menos 3 o 4, con hijos en cada una. Y cuando ella se separaba, un solo hijo decidió vivir con el padre y ella lo sentía como que eso era era la gran ofensa. El hijo le había dicho que no era una buena madre y entonces tenía un enojo con ese hijo terrible. Y bueno, y de golpe se encontró con situación al revés, de padres que no pueden ver a sus hijos y que pueden ser buenos padres. Entonces pudo complementar, que no es... Además, cuando ella se separaba, tenía que sentir y hacer creer a sus hijos que los padres no eran buenos padres para que se quedaran con ella. Y en verdad, para los hijos lo ideal es que sean buenos el padre y la madre, no solamente la madre o el padre. Estas son cosas que a veces uno no... Vuelvo a insistir, y esto es una cosa que yo... Siempre nosotros tenemos un héroe y un villano en nuestra propia familia. Y tenemos que lograr equilibrarlos para estar sanos. No hay héroes y villanos. Pero hasta en un matrimonio que anda bien y se mantuvo, hay un héroe y un villano. Cada uno de ustedes está a favor del papá o de la mamá. Como que toma partido. Erika, les voy a contar una infidencia. Está muy cómoda porque solo tiene hombres en su familia. Entonces, pero bueno, la traemos un poco. Porque tiene todos hijos, varones. Así que tiene el Edipo por todos lados. Bueno, podemos ir dejando. Francisco, yo lo que no considero que sea bueno que seas alumno y al mismo tiempo hagamos esta experiencia. Cuando dejé de ser mi alumno, no necesariamente porque rindas, porque terminemos la cursada y hayas aprobado, que como la materia se aprueba por promoción, con solo que promociones, sí podrías empezar a participar de un grupo si tenés interés. Y después acordaríamos las formas y los tiempos y todo eso, ¿no? Porque en todo caso, cuando yo le ponía 4 sesiones a Erika, era para que todos tuvieran posibilidades. Hubo muchas personas que observaron grupos antes que Erika. Está más o menos... Mirá, yo te cuento que, Erika, te voy a contar una cosa más, que hoy estuvimos hablando que en una de esas, antes de que terminemos la cursada, muy hacia el final, podemos hacer un encuentro presencial maratón y hacer tareas que no van a ser un grupo terapéutico, pero que vamos a tratar de usar algunas cuestiones de coordinación grupal o de técnicas que ayuden a la reflexión con otros. Así que por ahí, en una de esas podés llegar a ser mi ayudante, aunque no fuimos nunca presenciales. Pero bueno, tenemos más trayectoria juntos. Y bueno, si se llega a dar esto, yo decía que podemos hacer un pequeño taller de crecimiento personal antes de que terminemos la cursada. ¿Está? Bueno. Listo, hay muchas cosas que sí en virtualidad no pudimos hacer. El juego de cartero no sería posible, por ejemplo. Otras cosas sí. Bueno, ¿dejamos todos? Bueno, ¿terminamos? yo me despido entonces. Gracias, profe. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Erika. Chao, profe. Gracias, Erika. Chao. Chau a todos entonces, dejamos. Anímense. Chao, hasta luego, gracias. Gracias, ambos.